Pues finalmente se dio el resultado de la elección en Estados Unidos y Donald Trump es el candidato contundente porque no solamente obtuvo más del número de votos en el colegio electoral que se requiere en ese modelo electoral, sino además obtuvo el voto popular, que es algo que no ocurría entre los demócratas desde hace más de 20 años y por tanto, pues es un mandato muy concreto, muy definido de parte del electorado estadounidense, que obviamente tuvo una riña política en cada estado, en cada condado, y ahí, bueno, hay diferencias, hay a veces diferencias mínimas entre cómo se ganó de en uno u otro lado, pero el resultado final y definitivo, digamos, arroja este resultado que es muy importante tener en cuenta y da muchos elementos en los cuales pensar. Simplemente vamos a mencionar algunos. Primero, hay que ver que hubo una campaña política muy intensa. Recuerden ustedes que Kamala Harris entró de manera tardía, podríamos decirlo, como la costumbre es que tienen meses, si no es que años, los candidatos siéndolo, aunque no lo sean formalmente, pero esto no ayudó en el sentido de que tuvo un tiempo mucho más corto, muy visible, ¿no? Muy de Hollywood, una cosa espectacular en términos justamente de generar a una candidata, porque esto es lo que pasaba, ella había tenido una presencia más bien de bajo perfil siendo vicepresidenta, pero en muy poco tiempo se volvió una gran estrella, una persona muy conocida, con mucha simpatía, pero justamente este manejo y que se insistió mucho en esta vitalidad, pues se trató de contrastar con un Donald Trump que mantuvo su discurso, que tuvo realmente un momento de baja, pero que después empezaron a tener un mismo nivel de debate. Ahí ojo porque mucho de la maquinaria electoral estadounidense hace y provoca lo que estamos viendo ahora. Y tiene que ver con que Kamala Harris recibió un número muy por encima en términos de dólares, de dinero constante, de parte de quienes la apoyaban. Y esto implica que tenía un gran recurso que no es ilegal, al contrario, en Estados Unidos eso es una cuestión que así se manejan las campañas, pero que sí tergiversa mucho de lo que hemos visto en todos los procesos electorales, porque al final hay una intención muy fuerte de obtener ese recurso como sinónimo de apoyo. Y lo que estamos viendo es que no siempre se traduce en el voto popular. Entonces, ese es un primer elemento que hay que verlo con mucho cuidado. Y otro, en esa misma idea, sería también el de las encuestas. Lo hemos vivido en nuestros países, en el caso mexicano, pues es muy obvio, cómo tienen un juego político y son parte muy fuerte también de la campaña misma. Es decir, la encuesta, lo que se va diciendo el día a día, el conteo, eso es la campaña electoral. De repente estamos abrumados con que si subió, si bajó, si va mejor, cuando al final no nos quedamos con el impacto de los discursos, también incluso el tipo de campaña que se está haciendo a ras del piso o en otros casos, pues un elemento muy importante y es lo que se dice, lo que se ofrece. Y ahí es otro elemento importante de señalar. Digo, entre republicanos y demócratas estamos hablando de que las diferencias sí son muy importantes y si las vemos por temas, pues obviamente vamos a poder desglosarlas más, pero en general son partidos del status quo que lo que buscan es mantener una cierta constancia en términos del modelo económico que impera, no solo en Estados Unidos, que ellos, digamos, son los portavoces de ese modelo económico en la fase en que estamos viviendo actualmente, sino también en términos de la geopolítica, que a veces desde el exterior vemos como algo mucho más preocupante, pero que en realidad al elector estadounidense le importa en un décimo lugar después de una serie de elementos que definieron sin lugar a dudas el voto que vimos en Estados Unidos. Y menciono esto, digamos, los puntos que al final de cuentas desvirtúan un tanto la elección, porque cuando ya vemos el resultado que no coincide con esta idea de que iba a ser cerradísima la elección, y bueno, no lo fue tanto, no quiere decir que no haya sido competitiva y tampoco quiere decir que Kamala Harris no haya sido una candidata que realmente levantó, porque ahora sí hay muchas críticas de que no ni siquiera era buena, o no era la elegida, o no debería haber sido la elegida, pero ojo, logró remontar frente a un Donald Trump que ya fue presidente y que además la elección pasada, aunque perdió, también tuvo un voto muy importante, digamos, numéricamente hablando, el segundo más importante de los votos después de Biden, que esa vez ganó la vez pasada. Entonces, yo creo que es un personaje fuerte que tendrá una potencial a partir de ahora en términos ya más públicos, pero por ahora efectivamente pierde y también pierde, les decía yo,
digo, un partido, pero no necesariamente un proyecto, porque al final de cuentas, muchos de los grandes empresarios, de los grandes capitales del mundo, fuertemente concentrados en Estados Unidos, pues al final de cuentas van a ir con quien mejor les convenga y en este caso, si ya ganó Donald Trump, ahí estarán. Para efectos del resto del mundo y principalmente vamos a decir América Latina, si ustedes quieren, y si eso existe como tal, y México en concreto. Sí viene un tiempo difícil porque Donald Trump sí tiene este espíritu y esta retórica muy dura, muy mandona, muy bravucona, que ya la hemos conocido y tal vez eso es lo único bueno, que ya conocemos su estilo. Entonces, también creo que baja mucho los miedos o las preocupaciones, pero digo, bravucón y grosero fue con los franceses, con Angela Merkel, fue muy grosero en su momento. O sea, no es que tuvo una actitud que pudiéramos diferenciar respecto a ciertos países que consideraríamos que los ve como iguales. No, tuvo una actitud realmente muy fiera frente a esa otra élite que se supondría que es sus aliados favoritos y no lo fue del tanto. Con América Latina, pues todos estos años ha habido cambios muy importantes en términos de los liderazgos partidistas y los liderazgos ya a nivel del control de los gobiernos de cada uno de nuestros países, pues es lugar común pensar que a un Milei en Argentina pues le puede caer mejor el hecho de que haya un aparente aliado, pero no necesariamente porque tampoco a Trump le gustan los perdedores y en este momento el señor Milei pues ya tiene una situación en términos económicos y en términos del desastre que está ocurriendo en ese país, pues que no necesariamente augura un futuro provisorio. Entonces, no me meto en ese caso, pero sí lo dejo dicho, porque puede haber un punto en el cual, por más que Milei se quiera acercar, pues no necesariamente es que Trump lo va a abrazar. Ese es uno. Y otro que a mí me llama mucho la atención es el caso de Bukele en El Salvador. Es muy preocupante porque con la apuesta que hizo en su momento Bukele con el tema del Bitcoin y que empezó a tener una movilidad importante y de la cual sí está entre los intereses de Trump, bueno, esto podría tener un impacto en la economía de ese país que él aumentara la ya de por sí muy alta popularidad de Bukele en El Salvador. Pero bueno, nada más lo dejo dicho para tenerlo en el tintero. México. Y no me meto con otros países ahorita para ir al caso de México y no dejarlo de mencionar. Para México sí es una situación muy complicada porque, bueno, somos su frontera, esto es una cosa que es obvia, pero además porque en el primer gobierno de Trump, pues lidió con él López Obrador, hay una lectura generalizada de que más o menos, ¿no? Los que lo quieren más, los que lo quieren menos, pero que logró sobrellevar al monstruo, ¿no? Que logró darle la vuelta, logró generar un tipo de relación en la cual Trump le bajó al nivel de, digamos, por lo menos en público, no tuvo estas altanerías que no se esperaban, bueno, pues de un nivel de iguales, de pares presidenciales. Eso lo logró y en ese sentido, pues aunque hubo un costo muy alto, y eso hay que reconocerlo nosotros, porque en términos de política migratoria, México tuvo un cambio muy importante que probablemente no hubiera sido así. No quiere decir que no hubiera sido ruda la política migratoria, pero sin lugar a dudas, México tuvo que, digamos, negociar con Estados Unidos para este tema de la política migratoria. Y la otra, el tema de cómo se negociaron en su momento para no sufrir los aranceles, pues ceder en algunas cosas que al final de cuentas dejaron un legado importante. Primero, la capacidad de negociar de ambas partes, pero sin lugar a duda del lado mexicano, que en todo caso seguirá siendo el negociador, porque ahí queda al frente Marcelo Ebrard, que bueno, pues él sacó el barco a la deriva en ese momento y pues creo que al final de cuentas el resultado en la economía mexicana permite entender que hubo una decisión muy pragmática, esto no lo podemos negar, pero ahí están los resultados. En el gobierno de Claudia Sheinbaum yo creo que vienen cosas interesantes, porque al final de cuentas el año que entra se renegocia, bueno, se revisa el TEMEC, no es que se renegocia, sino que se revisa y ahí puede haber apretones interesantes que incluso pudieran beneficiar a México, ojo con eso, porque hay algunas cosas donde, bueno, hay mucho más preocupación o interés en cerrarle la puerta a China y bueno, otra vez, siendo México frontera, se pone la presión, pero pues no todo depende de México, también depende de otras cosas que tienen que ver con la cadena de suministros que hay a nivel mundial. Entonces,
Creo que México tiene condiciones también para negociar a su favor algunos elementos. El tema migratorio siempre puede ser también benéfico para México, dada nuestra circularidad de población mexicana con Estados Unidos y el temor de que haya una baja en las visas en general y que entonces, bueno, pues México pudiera negociar para la población mexicana las que de por sí se usan cada año, que las cuotas no bajaran, por ejemplo, ¿no? Y entonces creo que el escenario es difícil porque Trump es difícil, porque Estados Unidos es difícil, porque el estilo es difícil, pero tampoco hay nada que no sea conocido. Más preocupante, y ahí sí que pena, ahora sí que qué pena con los estadounidenses, pero yo creo que lo que puede pasar en términos de algunas cosas que ocurran en su país, en su territorio. Por ejemplo, simplemente este tema de lo migratorio, si aumenta este clima de hostilidad que ya se ha vivido, este clima de redadas, de persecuciones, de temor, pues la gente la pasa realmente muy mal. Y bueno, en este caso muchos son paisanos nuestros, obviamente, pero es en territorio estadounidense donde empieza a darse este clima en el cual pues es muy lamentable, ¿no? Que pasen siendo una sociedad tan plural y tan diversa, de repente a esta rasgos de xenofobia, de parroquialismo, de cerrazón frente al mundo, pero bueno, pues eso es por lo que votaron y eso también tiene consecuencias en muchos otros temas que a lo mejor no se van a imponer ni van a llegar de un día al otro, pero hay una agenda conservadora muy, muy seria de parte de quienes hoy ya son, bueno, no, todavía no gobierno, pero quienes ya ganaron de manera muy legítima el proceso electoral. Yo nada más digo, nada más para que quede dicho, pero si el área de salud ponen a Kennedy, que se separó de los demócratas para irse en esta coyuntura con Trump, bueno, él es un negacionista de la parte científica en el tema que me digan. Entonces, vacunas, bueno, eso no existe en su léxico y por tanto, bueno, haría eco de todo ese movimiento que en Estados Unidos es muy fuerte, el tema del negacionismo frente digamos, al avance de la ciencia para mejorar, ¿no? Y para cubrirnos de muchas enfermedades. Esa es una, o el tema del clima, el cambio climático como un asunto que ellos lo ven como una construcción así de la izquierda extremista para controlar, cuando las pruebas son claras de que hay impacto que no tiene que ver, nada más se los digo, con cambios solamente personales en las conductas y en las actividades de cada uno, sino pues obviamente del modelo económico estadounidense, extractivista, devastador, que digamos se alimenta de las riquezas naturales de esos países a los que puede explotar. Entonces, ese es el modelo que está vigente y que acelera todo un proceso y que genera mayores afectaciones, del cual pues ellos no solamente son partícipes, beneficiarios, sino que tampoco creen que tenga consecuencias que también les afectan, sin lugar a dudas, porque ahí sí que las fronteras no existen cuando ya vemos que el clima es de una afectación global. Entonces, creo que estamos ante un escenario que no es fácil, pero no es fácil insisto, porque Estados Unidos en sí mismo no es un país fácil y sobre todo con estas pretensiones imperiales, estas pretensiones de estar como hace 200 años interviniendo, dando línea, generando esta cosa como de la guía que al final de cuentas, pues obviamente tiene consecuencias bélicas, como las vemos en algunas partes del planeta, muy, muy dramáticas y que también pues veremos de qué manera un personaje como Donald Trump, que a la manera de Fox, aquí en México, dijo, ¿no? Que iba a cerrar el episodio de Ucrania un día, una cosa, unas 24 horas. Lo mismo que dijo Fox sobre el tema de Chiapas en su tiempo, ¿no? En finales de los 90, principios de este siglo. Entonces, bueno, hay bravucones en todas partes, pero sí creo que es importante decirlo. Es un tiempo en el cual México sí está preparado, ya hay una experiencia, ya Trump es conocido y también sabemos que es un personaje complicado, pero también muy bocón y también muy, muy inmaduro en muchas cosas por lo que pudimos aprender en una relación que al final de cuentas pudo sobrellevarse y yo eso también lo digo, ¿no? Creo que es un error calificar a un personaje como él, más allá de su personalidad de dictador o de fascista, como él calificaba de izquierdosa, comunista a Kamala Harris, que no lo creo para nada, pero para nada, pero sí decir que, digamos, él sí abraza y él sí lleva consigo
un modelo, un proyecto que sí es sumamente peligroso en términos de los valores culturales que trataría de imponer, que sí rayan ciertamente en una visión, digamos, desde ese conservadurismo que puede llegar al fascismo en ese sentido conceptual. Nada más quiero decirlo para cerrar con esto. Estados Unidos es una gran democracia. Es un país de instituciones, es un país donde qué bueno que ya se dirimió el tema electoral, hay un ganador, hay un reconocimiento de la situación y avanzamos. No van a patear el tablero y eso creo que es una buena noticia y casi, casi que lamentablemente si hubiera sido al revés, pues Donald Trump no estaría actuando así, pero pues afortunadamente en este escenario tendremos una transición mucho más civilizada de la que conocimos ya con él hace 4 años. A ver qué opinan y esperemos que a bote pronto podamos reaccionar de estos temas porque realmente da para no quedarse con la opinión aquí, pero hasta luego.